Bueno, como le informé hace un minuto, esta mañana la Reserva Federal de Estados Unidos anunció su decisión de mantener sin cambio su tasa de interés entre 0.25 y 0.5%. Además, recortó la expectativa de crecimiento para este año a 2.2% en Estados Unidos. Para conocer más detalles, comprender un poco más este tema, saludo con mucho gusto aquí en el estudio a Ernesto O'Farrill, presidente del grupo Bursa Métrica. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Era de esperarse que no lo iban a mover. Sí, claro. Hemos visto, primero que nada, un ambiente de muchísima turbulencia en los 2 primeros meses en todos los mercados financieros. Más recientemente, pues hubo una reunión del Grupo de los 20 en Shanghái, donde la declaración conjunta fue: vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, tanto con instrumentos de política monetaria como con políticas fiscales, para impulsar el crecimiento en nuestros países. Y bueno, pues entonces sería una contradicción estar subiendo la tasa de interés en este momento. Y adicionalmente, yo diría el elemento más importante, que incluso llama la atención, porque pues normalmente las decisiones del Comité de Política Monetaria, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, pues se centra sobre todo en lo que está pasando adentro de la economía de Estados Unidos. Y pues en los últimos tiempos, y más claro en esta última reunión, pues están viendo qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y pues en las últimas semanas hemos visto que varios bancos centrales, como por ejemplo el Banco Central Europeo, pues están reforzando sus políticas monetarias a un extremo nunca antes visto en la historia, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central del Euro, pues ya tenía la tasa de interés a un día al menos 0.20% y la bajó al menos 0.40%. Estaba creando euros a un ritmo de 60,000 millones de euros e incrementó el monto mensual a 80,000 millones de euros. Esto pues está provocando pues, reacciones en otros bancos centrales. Tenemos ya otros bancos centrales europeos que no pertenecen al euro, que también tienen ya una tasa negativa, que tienen que proteger la competitividad de sus divisas y de sus exportaciones contra estas políticas agresivas que pretenden pues, devaluar más a las monedas, ¿no? Claro, hay vida artificial en estos sistemas, ¿no? Sobre todo en Europa con el euro. En Estados Unidos el vigor se veía un poco mejor, pero ahora resulta que reducen la expectativa de crecimiento para este país. Sí, hemos estado viendo una economía en Estados Unidos que va en 2 vías, ¿no? La economía industrial, que pues, no pesa más del 10% del total de la economía, pues realmente está prácticamente en una recesión. Sí. Y esa recesión de la industria norteamericana básicamente se debe a que la fortaleza del dólar, con estas políticas monetarias agresivas de otros países, pues ha generado una sobrevaluación muy importante que les ha hecho perder competitividad a la manufactura norteamericana. Mientras que el sector servicios pues sigue todavía fuerte, ¿no? Estamos viendo un mercado laboral que sigue creciendo a pesar de esta recesión en la industria, y los indicadores en general del mercado interno americano pues siguen bien. No todas son señales optimistas, ¿no? En Bursa Métrica sí estamos viendo, por ejemplo, que empieza a declinar la inversión de las empresas, sí. Y esto es algo que puede ser preocupante. Hay que considerar también que los ciclos económicos tienen una vida promedio de 8 años. Solo se dio un caso de una expansión de un ciclo de bonanza más largo, que fue la época de Clinton, que duró 10 años, sí. Pero pues le tocaría al año 17 el que la economía de Estados Unidos tuviera un respiro de su economía, una ligera recesión. Con esta información, la decisión del día de hoy, ¿fue buena la decisión del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, el 17 de febrero pasado? Digamos, mantenemos esa apreciación de que se contuvo la volatilidad un poquito más para México. Sí, la declaración de Shanghái es: vamos a poner tanto instrumentos de política monetaria como fiscal para impulsar la economía. La decisión que tomaron las autoridades mexicanas hace unos días pues fue una decisión conjunta, tanto de política monetaria, subir la tasa de interés, como de política fiscal, hacer un recorte del gasto, lo que nos correspondía hacer para evitar pues, un mayor déficit fiscal y un mayor endeudamiento del gobierno. Con el dato del PIB de hoy de Estados Unidos, ¿se pone en riesgo la posibilidad de que México crezca a lo estimado? ¿Podría pensarse que vendrían nuevos recortes a la estimación para el PIB de México? Mira, de acuerdo a nuestros indicadores anticipados, nosotros estamos estimando que el IGAE, el PIB mensual de enero, pudiera crecer arriba del 3%. Pero en un pronóstico preliminar que acabamos de publicar para el IGAE de febrero, lo estamos viendo por debajo del 2%. Algunos de los elementos que están influyendo, por ejemplo, la producción automotriz,
creció positivamente en enero, muy poquito, pero 0.4%, pero en febrero se cayó 4%. Combinadas otras variables, sí nos pueden dar este resultado. Es decir, la economía empezó bien, tenemos todavía un mercado interno muy fuerte, Sí. Incluso las cifras de febrero todavía dejan ver un mercado interno muy fuerte, pero quizás la parte industrial que está ligada a la manufactura norteamericana no puede ir tan bien, ¿no? La política monetaria de México tendrá que seguir apegada a la de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos está, los miembros de la Reserva Federal están moviendo su pronóstico. Antes pensaban en 4 incrementos en el año, ahora están pensando solo en 2. Junio, ¿no? Será el próximo. Junio es probable, si no, a más tardar septiembre sería el siguiente incremento de tasa, a no ser que suceda algo extraordinario que no tenemos previsto. Y muy probablemente Banco de México tenga que seguir a los movimientos que haga la Reserva Federal. Se me acaba el tiempo. Ernesto, te pregunto finalmente, ¿cuál es el mayor riesgo para la economía mexicana en este contexto? Que se desinfle el mercado interno, ¿no? Vemos con preocupación, por ejemplo, lo que está pasando con los proveedores del gobierno en general, particularmente Pemex, ¿no? Los de Pemex, otras entidades como gobiernos de estados que también pues, tienen colgados a los proveedores con sus pagos, y creemos que el gobierno sí debe atender urgentemente este problema porque pues, genera una cadena que sí le puede pegar rápidamente al mercado interno, y entonces pues, es el motor que está creciendo ahorita, sí. Se nos desinfla y pues el riesgo de un crecimiento inferior al 2% está latente. Sí, hay que anotar eso. Ernesto, muchas gracias como siempre. Carlos. Gracias, muy buenas noches.